Bien, yo quisiera ante todo que hagamos un recuentico pequeño de las cosas que el Señor nos ha enseñado durante esta semana. Cuando estamos de aniversario, las cosas nunca son aisladas, sino que Dios nos habla de diferentes formas, en diferentes pasajes bíblicos y a través de diferentes personas, pero al final nos deja un mensaje. Y desde el inicio que el pastor José abrió el lunes la celebración, cuando yo le escuchaba yo decía wow, y le dije a Mildred y al pastor Bernardo, es impresionante cómo ya el Señor está confirmando la palabra que nos ha dado y cómo está poniendo en la boca del pastor José exactamente muchas de las cosas que yo voy a hablarles hoy. Pues ese fue el inicio, pero así ha seguido en los demás días. Así que vamos a entender que Dios tiene un mensaje para esta casa, que Dios tiene un mensaje para todos nosotros y vamos a atesorarlo cuando al final entendamos el conjunto de cosas que Dios nos ha dicho y vamos de verdad a ponerlo por obra, porque cuando Dios habla es porque quiere transformaciones en los corazones de sus hijos y quiere que nuestras vidas sean diferentes para que entonces podamos glorificar su nombre a través de nuestras actitudes y conductas. El primer día, que fue el lunes, pues abrimos con una noche de celebración, dando gracias al Señor por todas las cosas que había hecho, dando gracias al Señor por las cosas que sabemos que seguirá haciendo y por quien es Él, demostrándole nuestras vidas entregadas a Él, nuestro corazón agradecido porque nos llamó un día. El segundo día levantamos una intercesión porque hemos entendido que solamente el todopoderoso Dios, nuestro Shaddai, es que puede cambiar las situaciones que no están en el orden de Él. Entonces venimos a clamarle a Él y con un mensaje que el Espíritu trajo acerca de cómo nosotros tenemos que esperar en Dios. Dios nos llama a estar a la brecha. Pero sin embargo muchas veces nos da ansiedad, nos desesperamos cuando vemos que las cosas no pasan inmediatamente o cuando de repente estamos viendo que todo lo contrario a lo que estamos orando es lo que está sucediendo. Entonces dejamos de orar sencillamente y dejamos nuestro lugar vacío y el Señor nos llama a ser pacientes, porque la única forma, amados, en que nuestras circunstancias van a cambiar es cuando nosotros estamos en la brecha, decretando en la presencia de Dios la palabra que Él ha dicho sobre cada circunstancia, para que entonces el reino de las tinieblas tenga que retirarse. Pero si lo dejamos solo, entonces el enemigo va a tomar lugar donde no debe estar. Nosotros somos los únicos, porque a Dios le plujo hacerlo de esa manera, que detenemos la obra del diablo en el nombre de Jesús. Así que hubo una alerta de despertar, de levantarnos y ser paciente, esperando en Dios su manifestación, no queriendo resolver nosotros las cosas por nuestra propia fuerza, no tomando decisiones en la impulsividad y la desesperación de el no ver cumplido lo que queremos, no, sino esperar pacientemente en el Señor, escuchar su voz y entender y discernir a través del Espíritu Santo la dirección que Él quiere para nosotros. En el tercer día entendimos que somos la generación que tiene la unción de Juan el Bautista. Esa generación que tiene que levantarse a profetizar la palabra de Dios. No importa si tiene que hacerlo a reyes o gobernantes. No importa si tiene que hacerlo a personas con el corazón endurecido. No importa si tiene que hacerlo a personas que están cautivas del diablo. Una generación que se levanta sin temor a cumplir aquello que su Dios le ha mandado hacer. Este es el tiempo, amados, donde las circunstancias nos indican que hay mucha apostasía, donde las circunstancias nos indican y los hechos y las cosas que oímos, que hay un pueblo que se ha desviado. Entonces nosotros que hemos discernido y hemos entendido y recibido la enseñanza sana, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús a rescatar un pueblo que se pierde y a muchos que andan en sus delitos y pecados. En el cuarto día nosotros recibimos una enseñanza tan sencilla pero tan profunda, donde el Señor nos habla a ser testigos de Él, pero que para ser testigo de Él teníamos que ser un pan partido.
para ser testigos de Él, teníamos que atravesar el momento de la tribulación, el momento de la tristeza y pasarlo a la manera de Él, no a la nuestra. Entendiendo que a través de eso había propósito y era propósito de Dios. El Señor tiene un trato con su pueblo. Y el trato de Él con su pueblo es bendecirnos, pero para que nosotros seamos bendición para otros. Pero para eso, amados, tenemos que soportar el fuego, el calor de la prueba y salir aprobados de ella. Luego, en la noche de ayer, que el Señor hizo algo sobrenatural en esta casa, hermosísimo. El Señor nos dio un mensaje poderoso, donde nos dijo que solo a través del Espíritu Santo podíamos lograr todo lo anterior que hemos dicho. Solamente por el Espíritu Santo que está en ti y está en mí, todas las cosas serán hechas en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros para darnos poder, porque Él en sí mismo es poder, pero no un poder, como decía la pastora, para hacer señales, ¿cómo puedo decirle? Manifestaciones humanas, naturales, que atraigan los sentidos, lo sensorial de las personas, sino un poder para que nosotros podamos resistir la tentación, un poder para que nosotros podamos ser testimonio de Cristo, un poder para que realmente nosotros podamos ser lo que Dios nos ha dicho, un poder para poder ejercitar los dones que Él ha puesto en nosotros para edificación de la iglesia y que podamos crecer como un cuerpo sano, unido, y que otros, al ver a Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, puedan venir al Evangelio. Y hoy yo vengo a decirles por la palabra que ese Espíritu Santo que está en nosotros nos capacita a tener un corazón conforme al de Dios. Para nosotros ser testigos de Jesucristo, tenemos que tener un corazón conforme al del Señor. Y nosotros hemos hablado, y en el transcurso de nuestra vida en Cristo hablamos mucho de que tenemos que renunciar a las cosas que están en nuestro corazón, que no son conforme a Dios, porque del corazón sale todo lo malo, del corazón salen todas las cosas que están corrompidas. Pero entonces tenemos que pensar, ¿cuál debe ser entonces la actitud correcta? ¿Qué es lo que debe salir de mi corazón? Y no podemos hablar de cuál debe ser un corazón conforme al del Señor sin hablar del personaje del cual hemos estado hablando esta noche y lo hemos ejemplarizado a través de esta hermosa danza del rey David. Único registrado en las Escrituras de quien el Señor dijo, tiene un corazón conforme a mi corazón. Entonces un día orando, el Espíritu, hace poco tiempo, el Espíritu me trajo investigar cuáles son esas actitudes que tuvo David, cuáles fueron esas reacciones que David tuvo, que hicieron al Señor llamarlo un hombre conforme a su corazón. Entonces vamos a ir tomando algunos registros de la Biblia, donde David tuvo reacciones específicas que nos llevan a darnos cuenta ¿por qué el Señor habló de David como habló de él? Y vamos a ir para empezar a 1 Samuel capítulo 17 y vamos a leer del verso 25 al verso 37. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a este hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. El verso 35, yo salía tras él, lo atacaba,
lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto el león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Yo voy a basarme en las actitudes de David, donde vamos a darnos cuenta por qué tenía un corazón conforme al del Señor. Entonces, lo primero que vemos aquí es que David no se fijaba en el obstáculo. David no le tenía miedo al obstáculo que estaba de pie delante de él, porque David tenía una relación con su Señor. David no comparaba el obstáculo con su propia fuerza, sino que David lo comparaba con la fuerza de aquel que estaba con él para defenderlo y para librarlo de todo aquello que viniese en su contra. David clamaba al Jehová Sabaoth. Él sabía quién era el Dios que peleaba por él, y por eso no había obstáculo que se le parara delante que él le temiera. David solo le temía al Señor. Y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos cuando viene el obstáculo en nuestra vida? Cuando tenemos el problema que se nos levanta de frente y se vuelve un gigante, como tenía David este gigante frente a él. ¿Cuál es la actitud que sale de nosotros? Confiamos no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que tiene el poder para librarnos, para defendernos. Creemos y entendemos que nuestro Dios Sabaoth es mayor que el obstáculo que pueda ponerse delante nuestro, y reaccionamos como David. ¿Qué es lo que se me está parando por delante? Ningún obstáculo es mayor que mi Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios no le teme al problema. Un corazón conforme al corazón de Dios sabe que tiene un Dios poderoso que lo va a librar de todo problema y de toda situación, por más grande que se vea. Todos estaban atemorizados, Saúl, el pueblo, todos, menos David, porque David confiaba en su Dios, porque lo conocía y su fuerza estaba en él. El Espíritu Santo venía sobre David. Pero nosotros, amados, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra defensa. Si David no temía, imagínense cómo nosotros no debemos temer. Si quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios, tienes que empezar a dejar que el Espíritu Santo sea tu fuerza. Y que sea Él el que enfrente cada obstáculo, cada problema, cada situación difícil que llegue a tu vida. En 1 Samuel 18, leemos a partir del capítulo 6 lo siguiente. Aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Saúl empezó a sentir celos
por las cosas que estaba manifestando David. Empezó a hacerle, como nosotros decimos en buen dominicano, hacerle la vida imposible a David. Empezó a perseguirlo. Los celos son una cosa sumamente dañina que impulsan a la persona a hacer cualquier cosa en contra de otra. David se sintió abrumado por esta persecución. Imagínense, el rey mismo decidió perseguir a David porque quería verlo muerto. Imagínense, este hombre sin hacer nada, de repente viene a su vida esta persecución, este problema, algo que lo angustia, que lo desespera. Y David no busca ayuda de nadie. David inmediatamente corre a los pies de su Señor. David inmediatamente derrama su corazón delante de Dios. David en el acto hace lo que sabía hacer, que era orar. Y no solamente orar, porque muchas veces oramos y no entramos a la presencia del Señor. David sabía cómo tocar el corazón de Dios, porque David derramaba su corazón y todo lo que le pasaba se lo decía al Señor. Y de ahí, de ese derramamiento de su corazón, sale el Salmo 142. Imagínense la escena, perseguido por Saúl, y entonces va a los pies del Señor y le dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Todo lo que estaba pasando y todo lo que David sentía en su corazón, él empezó a expresárselo al Señor. Y él no solamente lo hacía para él, sino que él aconsejaba a otros que lo hicieran. Como vemos en el Salmo 62:8, donde él dice: esperad en él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Él lo vivía y de su boca salía el consejo de que buscaran al Señor y derramaran su corazón. Pues en este Salmo 142, en el verso 3, lo primero que vemos es como él está seguro de que Dios le muestra el camino. De que aunque él se confundiera caminando, aunque él no supiera en algún momento qué hacer, su Dios estaba delante mostrándole el camino. Y si venía un tropiezo, se lo iba a quitar del medio para que él no tropezara. David sabía que su Señor caminaba con él. Vemos también en el verso 4 que le dice: mira a mi derecha y mira, a nadie tengo. David le está diciendo al Señor: si tú no me ayudas, yo no tengo nadie que me ayude. David le está diciendo al Señor: yo dependo de ti. El problema está delante de mí, pero tú tienes que levantarte y ayudarme, porque yo solo te tengo a ti. Wow, eso, Dios. En el verso 6 le dice: atiende mi clamor, porque estoy débil, y los que me atacan son más fuertes que yo. Hay situaciones en nuestras vidas en que tenemos que reconocer nuestras debilidades. David, aquel que había matado al oso, al león, derribado a Goliat, en este momento se sentía débil, porque era el mismo rey que lo estaba persiguiendo, porque él no entendía lo que estaba pasando, porque había personas con el rey ocultas que podían en cualquier momento salir a su encuentro y exterminarlo. Pero él le dijo al Señor: estoy débil, pero tú me defiendes de los que son más fuertes que yo. Nosotros, cuando nos sentimos débiles, ¿qué estamos haciendo? Sacar amargura de nuestros labios, quejas, declarar
lo mal que nos está yendo y lo mal que nos va a seguir yendo. O nosotros estamos clamando al fuerte, clamando a aquel que tiene el poder para sacarnos de toda situación. Cuando estamos solos, cuando no tenemos a nadie, nadie que nos ayude, nadie que nos resuelva un problema. ¿Qué estamos haciendo? Estamos clamando al Señor, dependiendo de Él y diciéndole: Señor, yo no tengo a nadie. Como le dijo David, no tengo a nadie a mi diestra, pero te tengo a ti. Pero yo dependo de ti. Pero yo sé que no hay nada que me pase, que tú no me ayudes, que tú no te levantas y me resuelvas la situación. A David, Saúl ya le estaba tirando lanzas y él las estaba esquivando. Y yo me imagino que uno se siente que le están tirando lanza cuando uno dice: es por todos los lados que estoy mal. Me han venido ataques y situaciones por todos los lados. Enemigos más fuertes que nosotros. Pero ¿qué hacemos? Un corazón conforme al corazón de Dios se derrama delante del Señor y empieza a depender de Él. Con la seguridad de que el Señor se va a levantar y nos va a sacar de cualquier situación. Él es nuestro compañero, Él es nuestra ayuda, Él es el que nunca nos va a dejar solo, Él es el que nos va a sacar adelante, en el nombre de Jesús. David, cuando estaba haciendo en este proceso de persecución, fue rápidamente y se refugió en una ciudad que le llamaban Ciudad de los Sacerdotes. Y ahí estuvo y habló con el sacerdote principal. Pero Saúl se entera de que David estuvo allí y manda a llamar a Ahimelech, el sacerdote. Y Ahimelech le reitera y le dice: David no ha hecho nada en tu contra, David no te ha dañado. Y Saúl toma una ira que mandó a matar a Ahimelech, a su familia. 85 sacerdotes fueron exterminados. Y David, cuando se entera de esto, imagínense cómo se sintió. Pero este hombre, con un corazón conforme al corazón de Dios, en vez de reaccionar con violencia y querer ir y hacer algo humano, reacciona de la siguiente forma, plasmada en el Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada se engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán y se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios, aleluya. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, que te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Y esto me trae a mí como él oyó lo que hicieron con esa gente, de la misma forma que nosotros estamos oyendo constantemente crímenes, asesinatos, violencia, maldad. Ya el diablo ha incrementado su función diabólica. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo y cosas que nunca habíamos oído, le estamos oyendo que están sucediendo en este tiempo. La función de nosotros como el pueblo de Dios es hacer lo mismo que hizo David en este salmo, es declarar que lamentablemente y con dolor, aquel que hace el mal va a tener que recibir las consecuencias de ese mal, porque nosotros tenemos un Dios justo y la función de nosotros como cristianos únicamente es orar, pero orar teniendo la seguridad que tuvo David. Pero yo soy olivo verde en la casa de Jehová. El mundo puede estar destruido, crímenes, escasez, enfermedad, pero yo soy un olivo verde, yo soy un árbol sembrado en la casa de Jehová, frondoso, que da fruto. Como decía el pastor José el primer día que abrimos la celebración. Nosotros tenemos, amados,
Si queremos tener un corazón conforme al de Dios, empezar a tener actitudes diferentes, saber que nosotros estamos sembrados en el Señor y lo que le pasa al mundo no nos pasa a nosotros. Tenemos que tener una mente diferente y nuestra actitud es clamar al Señor. Nos enteramos de algo malo, clamar al Señor por misericordia y por su justicia. Ante la violencia, David expresó su corazón. Nosotros tenemos que expresar también nuestro corazón. ¿Cuántos oramos por nuestra nación? ¿Cuántos vamos a los pies del Señor a orar por todas las cosas que estamos escuchando? No solamente es para comentarlo, es para ir a los pies del Señor y pedirle al Señor, Señor, levántate y haz justicia. David era un hombre que consultaba a Dios. Y yo quiero que pongamos mucho interés en esta parte, amados, porque definitivamente uno de los mayores males del pueblo de Dios en este tiempo es que no consulta al Señor. Es que toma decisiones de manera impulsiva, toma decisiones sin ni siquiera pensar las consecuencias que pueden llegar a su vida al tomar esas decisiones. Toman decisiones que interrumpen el propósito de Dios en sus vidas. David escucha que los filisteos han invadido una de las ciudades de Israel, a Keila. Inmediatamente, yo me imagino que en lo humano, un hombre como era David, arrojado, habrá que pensado, ¿qué hago? Pero inmediatamente David consultó a Dios. Inmediatamente se fue a los pies del Señor y le dijo, Señor, ¿qué hago? Han invadido Keila, ¿qué debo hacer? Yo puedo poner en riesgo mi vida, la vida de todos estos hombres. Dime qué hago, qué debo hacer. Y esperó escuchar la respuesta de su Dios. Y su Dios le dijo, ve, invádelo, que yo te voy a dar la victoria. Nosotros tenemos que morir a nuestra impulsividad. Morir a nuestra demanda a Dios de querer que todas las cosas se resuelvan en el acto. Y si tú no me dices en el acto y rápido, entonces las resuelvo yo. Basta de eso, amados. Si queremos tener un corazón conforme al de Dios, si queremos ciertamente ser testigos del Señor en esta tierra, nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, aprender a consultarle las cosas a Él, desde lo simple, desde lo que no parece ser importante, hasta las cosas complicadas y de mayor seriedad en nuestras vidas. No nos movamos sin escuchar la voz de Dios, no tomemos ninguna decisión sin hacerlo, porque seremos nosotros los perjudicados. Hay muchas cosas que parecen que son simples. David, un hombre de guerra, era lo normal, era que él fuera, pero él se detuvo y le preguntó a su Dios qué hacer. Y este es el ejemplo que nos deja el Señor para que nosotros entendamos que nada podemos hacer sin consultarle a Él. Después, si lo hacemos, tendremos que pagar consecuencias terribles en nuestras vidas, porque todo error trae una consecuencia. Y Dios nos puede perdonar de nuestras malas decisiones, nos puede perdonar, pero las consecuencias vamos a tener que enfrentarlas. Entonces, si queremos tener un corazón como el de Dios, vamos a ser pacientes en la presencia de Dios. David llamaba a Dios por sus nombres. Vemos en el Salmo 54 que él dice, oh Dios, sálvame por tu nombre. También él habla en el Salmo 62, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, tú eres mi refugio, tú eres mi roca fuerte. En esta casa se han estudiado los nombres de Dios. Los nombres de Dios lo hemos estudiado, no para tenerlo en nuestro archivo mental, ni nuestro acervo cultural. Es para ponerlo por obra, amados, para que cuando venga una situación difícil a nuestra vida, nosotros establezcamos el nombre de Dios que tengamos que establecer conforme a la situación que estamos atravesando. Si yo tengo escasez, pues yo clamo a mi Jehová Jireh, sabiendo que Él va a tomar posesión de la situación. Si yo estoy en angustia, yo clamo a mi Jehová Roy, que me ve para que se levante y me ayude.
Si yo veo que el propósito de Dios no puedo avanzar, está siendo estorbado, yo clamo al Eterno, al Olam, aquel que desde antes de la fundación del mundo estableció un propósito para mi vida. Si me siento débil, como estaba David, entonces él clamaba a aquel Dios que tenía el poder de darle fuerza, aquel Dios para nada era imposible, a su Shaddai. Tienes algo imposible en tu vida, algo que tú ves que es imposible humanamente que suceda. Empieza a establecer el nombre del Shaddai en tu hogar, en tu boca, y verás cómo el poder que se esconde detrás del nombre se va a manifestar en tu vida. David lo sabía muy bien lo sabía, y lo ponía por obra. Es todo esto, para que no perdamos el hilo, son las cosas que hicieron el corazón de David un corazón conforme al corazón de Dios. David sabía honrar la autoridad. David en un momento estaba en la cueva y llegó Saúl con unos hombres, momento propicio y perfecto para que él lo exterminara, y ya, su problema se iba a acabar ahí mismo. Incluso llegó a cortarle una esquina de su manto. Pero de inmediatamente, amados, se arrepintió. Inmediatamente echó hacia atrás y dijo, no lo voy a hacer. Los que estaban con él quizás lo agitaban y le decían David, pero él prefirió obedecer al Señor. David honraba la autoridad y sabía que el ungido de Dios, aunque lo estuviese persiguiendo, aunque lo quisiera matar injustamente, era el ungido de Dios. Y él no podía tocar su vida. Su parámetro no era la maldad de Saúl. Su parámetro era la santidad de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios no hace nada que marchite la santidad de Dios en su vida. Aunque humanamente se ha provocado hacerlo, aunque humanamente en lo natural merezca hacerlo, jamás el hombre o la mujer conforme al corazón de Dios va a hacer algo conscientemente que dañe la santidad de Dios. Por eso él mismo dijo en 1 Samuel 24:6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Como David se arrepintió, si en algún momento hemos pensado mal de la autoridad, mal de un líder, vamos a arrepentirnos como lo hizo David y a decirle, Señor, perdóname, perdóname, y a entender que la unción hay que honrarla, valorarla y respetarla. Ese es un corazón conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios por quien era Dios y no por lo que Dios hiciera. Y esto, wow, vamos a atesorarlo en nuestro corazón. Cuando David llevaba el arca la primera vez, ya lo escuchamos hace un momentico, Dios es sorprendente. David lo hizo de la forma errada. David llevaba el arca en carro nuevo, a la forma de los filisteos. De repente los bueyes tropiezan, Usa le pone la mano, queda muerto ahí mismo, todos sabemos. Cuando esto sucede, David se molestó, registran las escrituras. Pero este hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, inmediatamente reaccionó y fue a donde tenía que ir, a su Dios. Busca las escrituras y entonces se da cuenta cuál fue su error y se da cuenta cómo era que tenía que llevar el arca de la presencia del Señor. David reaccionó en un instante de una forma errada por la impresión, por el impacto, porque había muerto una persona. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos en esta noche, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando llega una desgracia? ¿Cómo reaccionamos cuando llega un de repente a nuestras vidas que no es agradable? Esas situaciones que en un instante te descomponen el hogar, te descomponen la vida, como cuando te quitan la alfombra de repente. Esas situaciones que nunca estamos esperando, pero que llegan, porque en este mundo tendremos aflicciones, dijo el Señor. ¿Cómo estamos reaccionando? Nos llega la molestia y nos quedamos en ese estado de molestia.
Nos llega la inconformidad, la amargura, la queja, el porqué, el cuestionamiento. Nos levantamos en contra de Dios, se nos amarga la vida y la existencia. O como David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, nos postramos delante del Señor. No a buscar explicaciones, sino a decirle: tú eres el soberano. Tú sabes cómo son todas las cosas. Un hombre y una mujer con un corazón conforme al de Dios, definitivamente hace las cosas, recibe las cosas como suceden, porque entiende lo que es la soberanía de Dios. Un hombre y una mujer de Dios cargan la presencia de Dios de la manera correcta. El Espíritu Santo está en nosotros. La presencia del Señor está en nosotros. Yo te pregunto, ¿cómo estás cargando el arca en tu vida? ¿Estás consciente de que el Espíritu Santo está en ti? ¿Lo llevas a la manera de Dios como está escrito en la palabra? ¿Estás dando testimonio de Cristo? ¿Estás ciertamente andando en el Espíritu o estás andando en la carne? Un hombre y una mujer de Dios se da cuenta que no puede tener nada con carne y sangre, que su vida tiene que ser una vida llena del Espíritu Santo, a la manera de Dios. Si tú has dejado que tu carne se manifieste, empieza hoy a decirle: Señor, yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. Y yo voy a someter yo voy a someter mi carnalidad para cargar la presencia a tu manera, no a la mía, no a la manera del mundo, sino a la manera tuya, Señor. Y yo voy a dar el fruto del Espíritu de manera integral. Porque como David, yo voy a ir a ti y yo voy a hacer las cosas a tu manera. David empezó a darle sacrificio voluntario a Dios. David sabía que si él no hacía las cosas a la manera de Dios, él no podía adorar a Dios como tenía que adorar a Dios. A partir de ese momento, él se postraba y le daba sacrificio a su Dios. Empezó a adorar a Dios como Dios tenía que ser adorado, como Dios demanda, que es un sacrificio vivo, un sacrificio voluntario, y adorábamos declarando esa palabra hoy. Sacrificio voluntario, sacrificio vivo al Señor, que es, amados, nuestra muerte. Es decir, no a la voluntad mía, para que sea la voluntad de Dios en mí. No hacer las cosas a la manera mía, hacer las cosas a la manera de Él. Ir a las Escrituras para entender, escuchar la palabra para discernir y creer. Tener tiempo en su presencia como lo hacía David, para entonces, amado, poder adorarlo, porque lo hemos conocido. Y lo hemos conocido porque hemos muerto a nosotros mismos, porque no hemos olvidado de nuestro yo, de ese miserable corazón que está en nosotros, que es perverso, que es dañino, que quiere lo malo, para dejarnos llenar de su Santo Espíritu, que siempre nos guiará a toda verdad. Un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, siempre tratará de buscar la llenura del Espíritu Santo para cargar el arca a la forma de Dios, porque eso es vida. Lo contrario siempre nos tendrá en muerte. Entonces, cuando eso llega a nosotros, y también la pastora lo decía ayer, el gozo de la salvación inunda nuestro ser. Cuando nosotros estamos entonces cargando el arca de la manera correcta, es un gozo que nosotros no podemos detenerlo, no importa las circunstancias, no importa, yo tengo gozo y tengo esa paz que nadie me la puede quitar. Y es ahí cuando David
Escribe, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Aleluya, porque cuando empezó a hacer las cosas de la manera correcta, empezó a adorar a Dios y empezó a manifestar el gozo de esa salvación que Dios nos ha dado. David era un hombre que también buscaba consejo en aquel que era instrumento de Dios para aconsejarlo. David llegó un momento que dijo, ¿y cómo yo voy a estar en casa de cedro y la casa de Dios en tiendas, en cortinas? Entonces, él llamó al profeta de Dios. Y el profeta de Dios estuvo con él. Le fue revelado el propósito que Dios tenía para con David. Y aquí David también reaccionó de la forma correcta. Cuando lo voy a leer rapidito, 2 de Samuel 7, a partir del verso 11, dice, asimismo Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí vemos cómo David recibe una maravillosa promesa de parte de Dios. Recibe la promesa de la extensión del reino. Aunque él no construiría la casa, su hijo lo haría. Es una promesa de bendición sobre la vida y la descendencia del rey David. Y David, ¿cómo reacciona? Vemos en 2 de Samuel 7:22 que dice, por tanto tú te has engrandecido, Señor, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y vemos que dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor, pues que también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es el modo de obrar del hombre, Señor. David inmediatamente se consideró inmerecedor de lo que Dios le daba. Por eso un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios no tiene altivez, no es orgulloso, no entiende que las cosas las logra por él mismo, sino que se da cuenta que todo es por la gracia del Señor, que todo es por el favor de Dios. Que no importa las bendiciones que recibamos, no importa las promesas de Dios, sabemos que todo es por Él, nada de nosotros. Y David creyó esta promesa. Un hombre y una mujer de Dios creen la promesa de Dios antes de que ocurra. No había ocurrido, pero David lo creyó porque vino de la boca de su Dios y lo asimiló. Y se postró delante de Dios y le dijo, Señor, yo no merezco esto. Y tú y yo tenemos que saber en este tiempo que sobre esta casa hay promesas de bendición de Dios. Promesas que Dios ha dado, que ya hemos visto cómo se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Pero siempre tenemos que saber que es por su gracia, que es por su favor sobre nuestras vidas. Igual en nuestra vida particular, todo lo que lleguemos a hacer, todo lo que podamos lograr en el mundo natural y en la casa de Dios, todo es por su gracia y por su favor. Sin el Espíritu Santo, nada somos, absolutamente nada. David, con dolor, tenemos que decir que cometió un error en su vida. David cometió un pecado que todos conocemos. David nunca se imaginó que por siempre quedaría registrado
ese pecado. La palabra de Dios nos dice que el pecado está a la puerta y nos codicia, pero que nosotros debemos dominarlo. Y quiero decir esto antes porque hay muchas personas, cristianos, que he escuchado que se escudan en el pecado de David. Nosotros no tenemos por qué pecar, porque el Espíritu Santo está en nosotros para darnos la fuerza para resistir toda tentación. El cristiano no debe ser un cristiano que esté cayendo ni pecando constantemente. Un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios sabe que en él está el poder para vencer la tentación. Pero David, con mucho dolor vemos que pecó. Pero vamos a tomar lo bueno y es ver la reacción después del hecho, después que fue consciente de lo grave y lo terrible y lo horrible de lo que hizo. Vemos el Salmo 51. En este Salmo, David le pide a Dios que tenga piedad. Le dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y me quiero parar aquí porque muchas veces hay pecados en nosotros que nosotros sabemos que están ahí. Quizás no son el adulterio, como en el caso de David, pero son cosas, zorritas que están dentro de nosotros, que están dañando la vida espiritual. Entonces hoy es noche, yo les pido que lo hagan en el nombre de Jesús, de revisarse y ver cuáles son estas cosas por las cuales tiene que pedirle perdón al Señor y reconocer que están ahí dentro y decirle al Señor, Señor, límpiame de mi maldad, emociones, sentimientos, deseos que surgen de ese corazón. Vamos a traerlo a memoria en esta noche y vamos a decirle al Señor, Señor, límpiame de mi maldad. Dile al Señor, no quiero ser así. Porque un corazón conforme al corazón de Dios siempre se está revisando. Siempre le está diciendo al Señor, líbrame. Mira si hay en mí camino de maldad y de iniquidad. Trae a mi conocimiento lo que está mal en mí para entregártelo. Un corazón conforme al corazón de Dios no deja que su corazón se endurezca creyendo que está bien y sin embargo estando mal delante de Dios, pareciendo que está vivo pero en realidad estando muerto. Tenemos que, como David, si queremos realmente tener un corazón conforme al corazón de Dios, revisar diariamente ese corazón que está ahí, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. En el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tu camino y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. El gozo, cuando hay cosas escondidas en nuestro corazón, se nos va. No podemos tener el gozo de la salvación. No podemos mantener el gozo de la salvación si nosotros tenemos situaciones de pecados. Si hay situaciones en nuestro corazón que no han sido resueltas. Si hay situaciones en nuestro corazón en las que no nos hemos puesto a cuenta con Dios. El gozo es lo primero que se pierde. Vemos aquí que David prácticamente le está diciendo, convierte todo esto que ha pasado en bueno, porque le dice, yo quiero enseñar a otros que no les pase lo que me ha pasado a mí. Entonces un corazón conforme al corazón de Dios usa las desgracias de su vida, usa los errores de su vida, no para volverlos a repetir, sino para desecharlos, pero ver situaciones pasadas como un instrumento para hacer de bendición a otros, para discernir cuándo otro puede estar cayendo en esa situación que un día tú caíste y ser la boca de Dios para impedirlo.
tenemos que considerar aquellas cosas por las cuales hemos atravesado en este presente en Dios como un instrumento para poder ser usados por Dios para enseñar y levantar a los que están en riesgo de caerse. Vemos también que David pagaba con el bien el mal. Había un hombre que le cayó atrás, como uno dice, llamado Simei. Este hombre se unió al hijo de David, Absalón, cuando estaba conspirando en contra del reinado de David. Y este hombre empezó a molestar a David, a tirarle piedras a David, imagínense, tirándole piedras, y le voceaba, sanguinario, sanguinario, y no sé cuántas otras cosas más. El jefe del ejército que estaba con él le dice, David, ¿vamos a matarlo de una vez? Y David le dice, no, detente, vamos a dejarlo, porque probablemente Dios me va a bendecir por cada una de las maldiciones que Él está trayendo a mi vida. Y esa es la actitud, amados, que un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios tiene. Te están dañando, te están atacando, están levantándose en tu contra. Quédate tranquilo, preséntaselo al Señor únicamente, porque Dios va a bendecirte si tú estás andando en el camino correcto por cada maldición que otro quiera traer a tu vida. Nunca tomes venganza por ti mismo. Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios nunca hace eso, sino que entrega toda situación al Señor. Esto es muy importante, este punto ahora. David sabía cerrar puertas. De repente llega, lo voy a tratar de decir un poco rápido por cuestión del tiempo. David, un día empieza una hambruna en el pueblo de Israel. Y David, ante la hambruna, hace lo que sabe hacer. Va al Señor y ora, Señor, esta hambruna, ¿por qué? Y el Señor le dice, esta hambruna es a causa de Saúl, porque incumplió el pacto que se había hecho con los gabaonitas. Entonces David inmediatamente, al recibir la respuesta de Dios, va a donde los gabaonitas. Sucede que cuando el pueblo de Israel entra a la ciudad prometida, entra a Canaán, tenían que destruir todas las naciones que allí vivían. Los gabaonitas se disfrazan y le dicen, nosotros no somos de ellos, nosotros venimos de lejos. Entonces el pueblo de Israel hizo un pacto con ellos de no matarlos y de cuidarlos, bajo el entendido de que no pertenecían a esa región, sino que eran de lejos. Pero Saúl, años después, hizo una matanza con ellos, rompió el pacto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando hacemos un pacto con Dios, tenemos que guardar el pacto. Y nosotros los cristianos somos muy ligeros al hablar, somos muy ligeros a prometerle cosas al Señor que después no hacemos. O sea que al final también vamos a orar para que si nosotros le hemos prometido algo al Señor que no hemos cumplido, nosotros le pidamos perdón. Porque hacer una promesa y no cumplirla trae consecuencias a nuestras vidas. El pueblo de Israel no cumplió la promesa a los gabaonitas y años después llegó una hambruna a la ciudad. Entonces David rápidamente tenía que reparar el incumplimiento de esa promesa y va donde los gabaonitas y le dice, díganme qué ustedes quieren que yo haga. Y ellos le dijeron que nosotros matemos a 7 descendientes de Saúl. Y David tuvo que hacerlo y mataron a 7 descendientes de Saúl. Pero cuando esto se cumplió, inmediatamente se paró la hambruna y todo en Israel volvió a la normalidad. ¿Qué nos indica esto, amados? Que quizás muchas situaciones negativas en nuestras vidas son producto de promesas hechas y no cumplidas. Pídale al Espíritu Santo en lo que nos falta en esta noche, que les revele, que le traiga a la luz qué promesa han hecho al Señor y no han cumplido. Un hombre y una mujer de Dios cumple sus promesas. Vemos también, registra las Escrituras, que estos hombres estaban tendidos en la ciudad, en la calle,
y había una mujer llamada Rispa que estaba soplando para que las aves no se asentaran en los cadáveres. Cuando David ve esto, inmediatamente se acordó de que los cadáveres de Jonatán y de Saúl fueron mal enterrados, y fue y buscó los cadáveres y los enterró junto a estos 7 hombres de la manera correcta. David cerró una puerta. ¿Qué hay de desorden en nuestras vidas? ¿Qué parte de nuestras vidas está fuera del orden de Dios que tengamos que ir y cerrar la puerta? En nuestras relaciones con nuestros hijos, ¿qué está mal? ¿Estamos siendo permisivos? ¿O de repente todo lo contrario, estamos siendo autoritarios, exasperando a nuestros hijos? Los casados, ¿qué parte de desorden hay en las relaciones matrimoniales? Vamos a revisarnos en cada área de nuestra vida, porque tener puertas abiertas, cosas que están mal hechas, trae también desgracia a nuestra vida. Tenemos que ir y enderezarla, ir y arreglarlas, ir y cerrar la brecha, como hizo el rey David. Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios establece el orden de Dios en cada relación en su vida. Es impresionante ver cómo David fluía en cántico nuevo, cómo David desde lo más profundo de sus entrañas le expresaba a su Dios lo que él sentía. Pero David también, vemos cómo la palabra lo registra, traía cosas de hechos pasados y se las mencionaba a David, porque en el tiempo donde tú no ves, tú no vas a empezar a declarar lo que tú ves circunstancialmente, humanamente, sino que tienes que traer las hazañas, los portentos, los milagros que tu Dios ha hecho en tu vida en días anteriores, en épocas anteriores, porque el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy. Vemos que David dice en 2 de Samuel 22:20, y me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y vemos en el verso 21 que dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. En el verso 17 y 18 vemos que dice, extendió su mano de lo alto y me arrebató y me sacó de copiosas aguas, me libró de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Un hombre y una mujer de Dios, en el tiempo donde no ve, en el tiempo donde las circunstancias le gritan que todo está mal, le gritan que no hay salida, empieza a declarar, tú fuiste el que me sacaste ayer, tú fuiste el que me levantaste, tú fuiste el que me libraste, tú fuiste el que abriste el mar delante del pueblo y lo hiciste pasar sobre las profundas aguas, tú fuiste el que hundiste a los carros del faraón. Ese es mi Dios, y lo establece y lo declara y lo cree en toda circunstancia. Eso hacía David, y por eso Dios lo catalogaba como un hombre conforme a su corazón. Primera de Reyes, en el capítulo 1, verso 1, dice que cuando el rey David era ya viejo, avanzado en días, le cubrían las ropas y no se calentaba. Llegó la vejez al rey David, pero llegó una vejez después de haber transitado años de su vida, de éxito, de sufrimiento, pero viendo a su Dios en cada curva de su vida, sabiendo que su Dios estuvo con él en cada momento que tuvo que atravesar. Así llegó él a la vejez. Pero de repente, siendo ya viejo, tiene que tomar fuerzas de donde no la tenía para resolver una última situación en su vida. Y esta porción nos deja una tremenda enseñanza. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 1, versos 16 y 18. Dice, Betsabé se inclinó e hizo una reverencia al rey. El rey dijo, ¿qué te pasa? Y ella le respondió,
Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y se sentará en mi trono. Pero ahora reina Adonías sin que tú, mi señor y rey, todavía lo sepas. Entonces el rey hizo este juramento. Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Oigan eso, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Y vemos cómo el rey David, a pesar de que, como dice, ya ni se calentaba con la ropa de lo mal que estaba y de la vejez que había llegado a su vida, dice, yo voy a resolver esto, porque yo te lo prometí. Vemos cuáles son las promesas, la importancia de las promesas, pero también porque es el propósito de Dios. ¿Y qué le dice a Betsabé? No te preocupes, porque yo voy a hacer cumplir la promesa, porque yo voy a hacer cumplir el propósito de Dios. Este hombre no dijo, pero que ya yo estoy enferma, pero ve dile a fulano que te ayude, porque ya yo no tengo fuerzas. Qué gran enseñanza para nosotros, que nos duele la cabecita y ya dejamos de hacer lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer, o porque nos duele un dedo, porque nos duele un pie, o porque X, póngale nombre. El rey David, al fin de sus días, ya sin fuerzas, dijo, me tengo que levantar a hacer que el propósito de Dios se cumpla. Y tomó fuerzas de donde no la había. Porque aún ya en el lecho de muerte, lo principal, lo más importante para David era que el propósito de Dios se cumpliera. Yo me pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? Porque lo que sea más importante en tu vida, a eso tú le vas a poner fuerza. A eso tú te vas a dedicar. Pero como para David, hombre con un corazón conforme al de Dios, lo más importante era el Señor. Aún en los últimos días de su vida, él se levantó a cumplir el propósito y Dios lo respaldó. Vemos que dice, llámeme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron en la presencia del rey y él les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi mula y llevadlo a Gihón. Allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Vosotros tocaréis la trompeta y gritaréis, ¡viva el rey Salomón! Después iréis detrás de él y vendrá a sentarse sobre mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe de Israel y de Judá. El rey David tomó las fuerzas, dio las instrucciones precisas, necesarias, para que empezara a ordenarse lo que estaba siendo desordenado, para echar hacia atrás aquello que las tinieblas estaban queriendo establecer y levantándose a establecer la perfecta voluntad de Dios. Si eres un hombre y una mujer de Dios, tienes que tomar la decisión de no permitir que ni el problema económico, que ni el problema emocional, que ni la enfermedad sean obstáculos para que tú te levantes a establecer lo que Dios ha dicho que tú tienes que hacer. Porque de lo contrario, tu vida no tendrá sentido. De lo contrario, el transitar por esta tierra será totalmente infructuoso. Vemos en Primera de Reyes, ya en el mismo capítulo 1, pero en el verso 39 y 40, que dice, tomó el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, tocaron la trompeta y gritó todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo detrás de él, cantaba la gente con flautas y manifestaba tan gran alegría que parecía que la tierra se hundía bajo sus gritos. Vemos aquí cómo Salomón probablemente no era el prototipo como Adonías, elegante, buen mozo, el prototipo que lo humano esperaba. Pero sin embargo, Salomón era el cumplimiento de la promesa de Dios,
cuando vimos que en el Salmo 51 David le pedía misericordia, David le pedía el perdón. Vemos como Salomón es el ejemplo de las segundas oportunidades. Dios a nosotros nos ha dado una segunda oportunidad. Dios a nosotros nos llamó, estando nosotros envueltos en delitos y pecados, perdidos, lejos de Él, y nos trajo hacia Él. No perdamos la oportunidad. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos guíe a hacer aquello que Él nos ha mandado hacer. No despreciemos esa segunda oportunidad que Dios nos dio al levantarnos como su pueblo y darnos la oportunidad de ser instrumentos de Él. ¿Estamos nosotros buscándolo a Él? ¿Estamos nosotros llenos de su presencia? Si no lo estamos, estamos desperdiciando esa segunda oportunidad que vino a nuestras vidas. Vemos que David entonces se levanta a ser el consejero de Salomón y a darle de gracia lo que de gracia él había aprendido. En Primera de Crónicas 23:5 le dice, le empieza a dar las órdenes de cómo serían las cosas en el templo. Y le dice, además, 4,000 serán porteros, 4,000 alabarán a Jehová con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanza. Vemos el agradecimiento, como un hombre de Dios y una mujer de Dios expresan agradecimiento. David lo primero que le dijo, tiene que haber alabanza en el templo, todo el tiempo alabando al Señor. Cuando nosotros alabamos al Señor, estamos agradeciendo al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre totalmente agradecido. Y le dice, tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Lo primero que vemos es que le dijo, reconoce a Dios en todos tus caminos. El original de reconocer es mostrar. Entonces David le está aconsejando a su hijo, tienes que mostrar a Dios en todo lo que hagas. Un hombre y una mujer con un corazón conforme al de Dios muestra a Dios en todo lo que hace. Le dice, sirve con corazón perfecto. Corazón perfecto viene del original shalem, que significa sin tallar, labrar. Entonces aquí está hablando el Señor de un corazón que no esté dividido. Muchas veces nuestro corazón está dividido. Decimos que amamos a Dios, vamos a la iglesia, pero tenemos entronado muchas otras cosas que no son Dios. Entonces tenemos un corazón dividido. En el Salmo 86:11, David dice, enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Solamente podemos andar en el temor de Dios si nuestro corazón es entero para Él, si nuestro corazón solo le pertenece a Él. Un corazón conforme al corazón de Dios solo le pertenece al Señor. Le sirve con ánimo voluntario, es decir, con gozo. Le sirve con pasión, le sirve con la motivación correcta. No hay motivación engañosa en las cosas que hace para el Señor, sino que lo hace en total gozo. David también ofrendó en el templo de Salomón, dando de sus propios bienes. Y registran las escrituras que cuando la congregación vio lo que David hacía, ellos también lo hicieron. Y que al ofrendar el pueblo se para a ofrendar y que se armó una fiesta tremenda y la gente alababa al Señor y el pueblo entero se volvió una fiesta. Todo porque habían entendido que ofrendar al Señor era adorarlo y que era un privilegio el hacerlo. Alababan al Señor, porque cuando alabamos al Señor, estamos acordándonos de las maravillas que ha hecho en los hombres de la Biblia, las maravillas que ha hecho también en nuestras vidas.
Ya al final, muchos eruditos dicen que escribe el Salmo 71, ya días antes de su muerte. Dice el versículo 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Dice que David, ya partiendo de este mundo, seguía diciendo que alabaría a Dios y seguía esperando en él. Dijo, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. O sea que David estaba consciente y le había sido revelado por Dios lo que era la resurrección y sabía hacia dónde iba. Y dice, yo te alabaré con instrumento de salterio, Dios mío, tu lealtad cantaré a ti en el arpa, Santo de Israel. El hombre y la mujer, conforme al corazón de Dios, hasta el último suspiro, está adorando, alabando al Señor, esperando en Él y reconociendo sus grandezas. Ya para finalizar, vamos a ver Jeremías 33, 14, 21 y vamos a darnos cuenta, wow, cómo todas las promesas de Dios se cumplen, se hacen realidad. ¿Y cuál es el destino de un hombre que decide vivir conforme al corazón de Dios? Jeremías 33, 14 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo, que actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Porque así dice el Señor, no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará un descendiente que delante de mí ofrezca holocausto, encienda ofrenda y haga sacrificio cada día. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiera invalidarse mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no hubiera día ni noche a su debido tiempo, podría también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Vemos en Lucas 2, 4, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En el Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie mientras meditamos en que Jesucristo se sentará en el trono de David en la ciudad de Jerusalén.